Hola a todos. Hoy les traje un pañal de bebé. Ya verán por qué en un segundo. Los pañales tienen propiedades interesantes. Pueden hincharse enormemente al agregarles agua. Millones de niños realizan este experimento cada día. Esto se debe a que tienen un diseño muy inteligente. Están hechos de un material hinchable. Es un material especial que, al agregarle agua, se hincha enormemente. Es un polímero industrial muy útil. En mi grupo del MIT tratamos de averiguar si podemos hacer algo similar con el cerebro. ¿Podemos expandirlo lo suficiente como para ver dentro los diminutos bloques de construcción, las biomoléculas, su organización tridimensional, la estructura? Si pudiéramos conseguirlo, quizá podríamos entender cabalmente cómo se organiza el cerebro para producir pensamientos, emociones, acciones y sensaciones. Tal vez podríamos identificar los cambios exactos en el cerebro que dan lugar a las enfermedades, como el Alzheimer, la epilepsia y el Parkinson, para las que hay poco tratamiento y mucho menos curas, y de las que, muy a menudo, desconocemos la causa o el origen y lo que realmente las produce. Nuestro grupo en el MIT trata de verlo desde un punto diferente al que lo estudió la neurociencia en los últimos 100 años. Somos diseñadores, somos inventores. Tratamos de averiguar cómo construir tecnologías que nos permitan analizar y reparar el cerebro. La razón es que el cerebro es extremadamente complicado. Durante el primer siglo de la neurociencia hemos aprendido que el cerebro es una red muy complicada, formada por células muy especializadas llamadas neuronas, con geometrías muy complejas y corrientes eléctricas que fluyen por estas neuronas en forma compleja. Además, las neuronas están conectadas en redes, están conectadas en pequeñas cruces, las sinapsis, que intercambian químicos que les permiten hablar unas con otras. La densidad del cerebro es increíble. En 1 milímetro cúbico del cerebro hay unas 100.000 neuronas y quizás millones de conexiones. Pero es peor. Si pudiéramos ampliar una neurona, y claro, esta es una interpretación artística, podríamos ver miles y miles de tipos de biomoléculas, pequeñas máquinas a escalas nanométricas organizadas en patrones complejos, 3D, y juntas medirían esos impulsos eléctricos, esos intercambios químicos que les permiten a las neuronas trabajar juntas para generar pensamientos, sentimientos, etc. Pero no sabemos cómo se organizan las neuronas en el cerebro para formar redes. Y no sabemos cómo se organizan las biomoléculas dentro de las neuronas para formar estas máquinas organizadas y complejas. Si realmente queremos entender esto, vamos a necesitar nuevas tecnologías. Pero si pudiéramos conseguir estos mapas, si pudiéramos mirar la organización de las moléculas y las neuronas, quizás podríamos entender realmente cómo el cerebro lleva información de las regiones sensoriales, las mezcla con la emoción y el sentimiento, y genera nuestras decisiones y acciones. Quizás podríamos identificar el conjunto exacto de cambios moleculares que ocurren en un trastorno cerebral. Y una vez que supiéramos cómo han cambiado estas moléculas, podríamos usar eso como objetivo para nuevos fármacos, para nuevas formas de entregar energía al cerebro, para reparar los cálculos cerebrales afectados en pacientes que sufren trastornos cerebrales. Hemos visto muchas tecnologías diferentes en el último siglo para tratar de resolver esto. Creo que todos hemos visto imágenes del cerebro tomadas con máquinas de resonancia magnética. Por supuesto, tienen el gran poder de no ser invasivas, pero también son especialmente burdas. Cada una de esas burbujas que ven, o voxels, como se les llama, puede contener millones y millones de neuronas, así que no tienen el nivel de resolución para determinar con precisión los cambios moleculares que ocurren o los cambios en el cableado de estas redes que nos dan la capacidad de ser seres conscientes poderosos. En el otro extremo tenemos los microscopios. Claro, usan la luz para mirar cosas diminutas. Durante siglos se han usado para mirar cosas como bacterias. Permitió descubrir las neuronas en primer lugar, hace unos 130 años, pero la luz tiene serias limitaciones. No se pueden ver moléculas individuales con un antiguo microscopio típico. Por eso, si queremos ver mejor el cerebro, para adentrarnos en su estructura primordial, vamos a necesitar mejores tecnologías. Mi grupo hace un par de años empezó a pensar, ¿por qué no hacemos lo contrario? Si es tan complicado ampliar la vista del cerebro, ¿por qué no ampliar el cerebro?
En un principio comenzamos con 2 estudiantes graduados de mi grupo, Fei Chen y Paul Tilberg. Ahora muchos otros de mi grupo están ayudando en este proceso. Decidimos averiguar si podíamos tomar polímeros, como los del pañal del bebé, e instalarlos físicamente dentro del cerebro. Si pudiéramos hacerlo adecuadamente y agregáramos agua, potencialmente podríamos expandir el cerebro y se podría distinguir esas pequeñas biomoléculas unas de otras. Trajimos una pequeña demo. Conseguimos material purificado del pañal de bebé. Es mucho más fácil comprarlo por internet que extraer los pocos granos que realmente tienen esos pañales. Aquí pondré solo una cucharadita de ese polímero purificado. Y aquí tenemos un poco de agua. Vamos a ver si esa cucharadita de material del pañal de bebé puede aumentar de tamaño. Van a ver que aumenta de volumen en alrededor de 1000 veces ante sus propios ojos. Podría verter mucho más de esto allí, pero yo creo que tienen la idea de que esta es una molécula muy interesante y que usada de manera correcta nos permite hacer zoom en el cerebro como no era posible hacer con las tecnologías anteriores. Bueno, ahora un poco de química. ¿Qué está ocurriendo en el polímero del pañal? Si se pudiera hacer zoom, se podría ver algo como lo que se ve en pantalla. Los polímeros son cadenas de átomos dispuestas en líneas largas y delgadas. Las cadenas son muy pequeñas, del ancho de una biomolécula, y estos polímeros son muy densos. Esto es muy bueno porque podríamos potencialmente mover todo en el cerebro. Si añadimos agua, sucederá que este material hinchable absorberá el agua. Las cadenas de polímeros se separarán unas de otras y todo el material se expandirá. Y como estas cadenas son tan pequeñas y están separadas por distancias biomoleculares, potencialmente podríamos inflar el cerebro y expandirlo hasta que sea visible. ¿Cómo construir estas cadenas de polímero dentro del cerebro para separar las biomoléculas? Si pudiéramos hacerlo, quizás podríamos llegar a cartografiar de verdad al cerebro. Podríamos analizar el cableado y ver las moléculas que hay. Para explicar esto, hicimos algunas animaciones donde realmente se ven, en estas representaciones artísticas, qué aspecto tendrían las biomoléculas y cómo podríamos separarlas. En primer lugar, tendríamos que anexar cada biomolécula. Aquí aparecen en marrón. Hay una pequeña ancla, un pequeño mango. Tenemos que separar las moléculas del cerebro unas de otras, y para hacerlo necesitamos tener un pequeño mango que les permita a esos polímeros adherirse a ellos. Pero si ponemos el polímero de pañal de bebé en el cerebro, obviamente se ubicará en la parte superior. Tenemos que encontrar cómo ubicar el polímero dentro. Resulta que uno puede obtener los bloques de construcción, monómeros, como se les llama, y se les deja entrar en el cerebro, y luego desencadenar las reacciones químicas, allí en el interior del tejido cerebral. Se abrirán camino alrededor de las biomoléculas y entre las biomoléculas formando esas redes complejas que permitirán con el tiempo separar las moléculas unas de otras. Y cada vez que uno de esos pequeños mangos esté alrededor, el polímero se adherirá al mango y eso es exactamente lo que necesitamos para tirar de las moléculas y separarlas unas de otras. Tenemos que tratar este espécimen con un químico para aflojar las moléculas entre sí y luego añadir el agua. El material hinchable empezará a absorber el agua. Las cadenas de polímeros se separarán, pero ahora las biomoléculas darán el paseo. Y como cuando dibujamos una imagen en un globo y luego inflamos el globo, la imagen es la misma, pero las partículas de tinta se separaron unas de otras. Eso es lo que hicimos ahora, pero en 3 dimensiones. Hay un último truco. Como pueden ver, hemos coloreado las biomoléculas en marrón. Esto se debe a que todas se ven igual. Las biomoléculas están formadas por los mismos átomos, pero en distinto orden. Necesitamos una última cosa para hacerlas visibles. Pequeñas etiquetas con tintes brillantes para distinguirlas. Así, un tipo de biomolécula podría tener un color azul, otro tipo de biomolécula podría tener un color rojo. Y ese es el paso final. Ahora podemos analizar un cerebro y mirar moléculas individuales, porque las hemos separado lo suficiente, y podemos distinguirlas. Esperamos poder hacer visible lo invisible.
Podemos cambiar las cosas que podrían parecer pequeñas y oscuras e inflarlas hasta que sean constelaciones de información sobre la vida. Este es un video real del aspecto que podría tener. Aquí tenemos un pequeño cerebro en una placa, un pequeño trozo de cerebro en realidad. Hemos colocado el polímero y ahora hemos añadido agua. Este video está acelerado unas 60 veces. Este pequeño trozo de tejido cerebral va a crecer y puede aumentar 100 veces o incluso más en volumen. Dado que los polímeros son tan pequeños, estamos separando biomoléculas uniformemente unas de otras. No estamos perdiendo la configuración de la información. Lo estamos haciendo fácil de ver. Así que ahora podemos tomar circuitos del cerebro real, un trozo de cerebro involucrado, por ejemplo, con la memoria, y podemos hacerle zoom. Podemos empezar a mirar realmente cómo se configuran los circuitos. Quizás podríamos realmente ver la forma de configurar los circuitos para procesar emociones, cómo está organizado el cableado actual del cerebro para hacer de nosotros quienes somos. Y por supuesto, podemos señalar con suerte los problemas reales del cerebro a nivel molecular y averiguar, aquí están las 17 moléculas alteradas en este tejido cerebral que tuvo epilepsia, o el cambio de la enfermedad de Parkinson u otra alteración. Si conseguimos la lista sistemática de las cosas que van mal, esos se convertirán en objetivos terapéuticos. Podemos construir fármacos que se adhieran. Quizás podemos apuntar la energía a diferentes partes del cerebro para ayudar a las personas con Parkinson o epilepsia, u otras enfermedades que afectan a más de 1.000 millones de personas. Ahora, ha estado ocurriendo algo interesante. Resulta que en biomedicina, la expansión podría ayudar a otros problemas. Esta es la biopsia real de una paciente de cáncer de mama. Resulta que si analizamos los cánceres, si analizamos el sistema inmunológico, si estudiamos el envejecimiento, estos procesos involucran sistemas biológicos a gran escala. Por supuesto, los problemas comienzan de esas pequeñas moléculas a nanoescala. Las máquinas que componen las células y los órganos del cuerpo palpitan. Ahora tratamos de averiguar si podemos usar esta tecnología para mapear los componentes básicos de la vida de una amplia variedad de enfermedades. Podemos establecer claramente los cambios moleculares en un tumor y suministrar fármacos que podrían acabar exactamente con las células que queremos. Ya saben, gran parte de la medicina es de muy alto riesgo. Espero poder transformar lo que podría ser un gran sueño de alto riesgo en algo fiable. Si piensan en el sueño lunar original que nos llevó a la Luna, se basó en ciencia dura. Entendimos la gravedad, entendimos la aerodinámica, el riesgo de la ciencia estaba bajo control. Todo era una gran obra de ingeniería. Pero en medicina no necesariamente tenemos todas las leyes. ¿Tenemos todas las leyes análogas a la gravedad, análogas a la aerodinámica? Yo diría que con las tecnologías de las que estoy hablando hoy, quizás podemos derivarlas. Podemos trazar los patrones que ocurren en los sistemas vivos y encontrar la manera de superar enfermedades que nos aquejan. Ya saben, con mi esposa tenemos 2 hijos pequeños y una de mis esperanzas como bioingeniero es hacer la vida mejor para ellos de lo que actualmente es para nosotros. Espero que podamos convertir la biología y la medicina de estos esfuerzos de alto riesgo que se rigen por el azar y la suerte en algo que ganemos con capacidad y trabajo arduo. Eso sería un gran avance. Muchas gracias. Yo creo que primero para tratar de entender cómo viene el video, porque el video empieza a hablar de neurociencias directamente, a mí me gustaría que la gente tuviera un poquito en cuenta los antecedentes de cómo se fue formando. Todo lo que tiene que ver con la neurología y la psiquiatría es una ciencia comparada con otras relativamente recientes. Y el fundador fue Jean-Martin Charcot, que ahí hay un cuadro, ese es un cuadro clásico donde está enseñando en el Hospital de la Salpêtrière la histeria. Fíjate que un neurólogo hablando de psiquiatría, que en ese momento ahora es un síndrome conversivo. Y tuvo muchos discípulos. Uno de los discípulos más importantes que tuvo Charcot fue Sigmund Freud. Y otros como Babinski, como Friedrich, y un grupo de personas muy brillantes que empezaron a describir los síntomas neurológicos. Y desde ese momento se empezó a describir enfermedades como la esclerosis múltiple, enfermedades
como el estatus epiléptico, enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica, que son enfermedades que por ahí hay campañas y la gente más o menos conoce de qué se trata. A partir de ahí salió todo un grupo de personas como James Parkinson, que es el que describe la enfermedad de Parkinson, y un montón de investigadores que empezaron a descubrir cómo funcionaba el cerebro a través de la lesión. Es decir, vos tenías un tumor o una ACV, entonces vos sabías que esa zona servía para tal otra. Todo esto, el modelo venía así hasta que llega Wilder Penfield, un canadiense, que lo que empieza a hacer es cirugías con cerebros abiertos, y lo que hace es pone electrodos y empieza a estimular ciertas partes del cerebro y empezó a descubrir más cosas, ¿sí? Lo más famoso que descubre Penfield es el homúnculo, ¿sí? El homúnculo es como una especie de hombre deformado que no existe, pero que está en la superficie del cerebro y que nos indica a los neurólogos y a los que hacemos neurociencias qué parte del cerebro mueve o siente tal parte del cuerpo. Entonces empezó a hablar del modelo irritativo. Penfield estudiaba las epilepsias y es a partir del estudio de las epilepsias que pudo hacer todos estos descubrimientos, descubriendo cosas que se conocían como áreas de asociación, que era lo que con la lesión aparentemente no se producía en ninguna clínica, y empezó a descubrir que tenían funciones esas áreas de asociación, ¿sí? Imágenes complejas, integración de imágenes, y gracias a la epilepsia, porque la epilepsia más frecuente que tenemos es la epilepsia del lóbulo temporal, se empezó a estudiar el hipocampo. El hipocampo es un órgano muy importante, es un órgano que se encuentra en la parte interna del lóbulo temporal del cerebro y que es el encargado básicamente de generar y archivar las memorias. La división entre neurología y psiquiatría en realidad se produjo con el advenimiento del psicoanálisis, ¿no? Se abstrajo, se intentó explicar la personalidad en ciertos modelos que tampoco terminaban de explicar todo lo que pasa en el cerebro. Y así estuvimos muchos años, hasta que un grupo de investigadores y la ciencia permitió empezar a conocer más a fondo las neuronas. Y empezar a poder entender que en realidad tanto las enfermedades como las cosas normales, por ejemplo, las emociones, los sentimientos, la memoria normal, está en el cerebro y está codificada por neuronas y existe ahí, y no sabíamos básicamente nada de cómo el cerebro funcionaba. Hasta ahí sabíamos que había células que se llaman neuronas, que estaban conectadas entre sí, que se comunican a través de estímulos eléctricos, y estos estímulos eléctricos tiran una sustancia química, arrojan una sustancia química dentro del cerebro, con lo cual se comunican las neuronas. Empezaron a aparecer nuevas tecnologías que permitieron acceder más al conocimiento de las neuronas, porque uno puede tener la estructura de una neurona muerta, pero lo interesante es saber cómo funciona cuando está viva y cuando está funcionando. Entonces, gracias al estudio, por ejemplo, de la epilepsia, podemos tener hoy registro de neuronas individuales. Es decir, yo puedo saber cada cuánto dispara una neurona, es decir, cada cuánto tira un estímulo eléctrico, lo cual es súper importante. También es mucha información, ¿no? Lo que el video plantea es un acercamiento a la neurociencia donde él habla de biomoléculas. ¿Qué son las biomoléculas? Son sustancias que se expresan en la membrana de las neuronas, ¿sí? Y que tienen diferentes funciones de comunicación entre las neuronas. Estos receptores pueden ser estimulados por diferentes sustancias químicas que hay en el cerebro para producir cierto efecto en las neuronas. Y con lo cual poder saber cuál es la función específica o cuál es la funcionalidad específica de cada neurona cuando está realizando alguna actividad. Es decir, desde hace bastante tiempo sabemos que hay receptores. Por ejemplo, los receptores cannabinoides, los receptores NMDA,
los receptores de glutamato, que están en todo el cerebro. Sin embargo, por ejemplo, un receptor muy importante que es la dopamina, maneja la parte motor, que es lo que le falta a la enfermedad de Parkinson, pero también vemos que está baja en los pacientes depresivos. Entonces, ¿cómo la misma sustancia, es decir, puede producir dos efectos tan diferentes? Y básicamente por el lugar en donde actúa en el cerebro, pero tampoco es una cuestión de lugar, sino que esas neuronas tienen ciertas vías moléculas, ¿sí?, y ciertos receptores que al estar en contacto con la dopamina hace una cosa u otra dependiendo a qué se dedique. Bueno, lo que plantea el video es tratar de expandir el tejido cerebral sin romperlo a través de otra molécula para poder diferenciar con mejor precisión qué hacen todas estas moléculas con las que estamos trabajando. Como verás, todas estas técnicas son muy diversas, muy amplias y se necesitan muchos profesionales y equipos de investigación para hacerlas. En Argentina se están haciendo no solo neuronas únicas, sino también el estudio de conectividad se está haciendo. El doctor Facundo Manes está trabajando fuerte con ciertas cuestiones moleculares y con ciertas cuestiones que tienen que ver con la evaluación neurocognitiva. Hay un grupo que también trabaja con Cilia Kochen que está trabajando en emociones y en memoria. Hay otro grupo en la Universidad de Buenos Aires que está trabajando con neurociencias de la educación. Es decir, en qué momento podemos aprender más o cómo hacer para aprender más. En Argentina se está desarrollando, esperemos que se siga desarrollando, y yo creo que en muy pocos años vamos a tener resultados aplicables a la clínica y también a las ciencias básicas, porque nos va a poder hacer entender de mejor manera cómo funciona el cerebro, cómo ir a tratar, cómo ayudar mejor al paciente, cómo ayudar mejor, por ejemplo, un paciente que está con duelo, ¿sí?, para que esto no sea tanto. Y fundamentalmente, yo creo que la epidemia más importante que tenemos, que no es una enfermedad neurológica justamente, es el estrés, ¿sí? La psicobiología del estrés es muy importante, porque todo el mundo dice que está estresado. El estrés surge biológicamente para defenderte de un peligro, es decir, si vos sos una vaca y viene un puma, te da miedo y corres. Pero ¿por qué te da miedo un examen si no te va a pasar nada? ¿Por qué te da miedo una mudanza? ¿Por qué te da miedo casarte? Bueno, hay algo ahí que es necesario investigar para poder decirle a la amígdala, que es la que maneja el estrés, mirá, no. ¿Sí? Llamo a la reflexión de la sociedad, miremos lo que estamos haciendo, leamos más sobre neurociencia. Es linda, es interesante, es preciosa, ¿sí? Desde lo literario de la neurociencia hasta lo más científico molecular, siempre es todo interesante. Le pido a los chicos que se están recibiendo, 17, 18 años, los que están en los primeros años de la facultad, que piensen desde su carrera hacer algo relacionado con neurociencias. Yo tengo un sueño personal. Yo siempre mi sueño fue hacer asistencialismo, pero también investigar, ¿no? Porque me parece que un investigador básico solo se queda en eso y un médico que no investiga se desactualiza y pierde apertura mental. Entonces me parece que todos los profesionales de la salud, incluso las enfermeras acá investigan poco, en Estados Unidos investigan muchísimo, y todo el personal de la salud debería tener más empeño en empezar a investigar, ¿sí? Mi sueño es abrir una línea de investigación acá en San Luis de neurociencias importante para abrir diferentes sublíneas y empezar a investigar ciertas cosas que nos pondrían, bueno, como una provincia de primera línea.